Bien, creo que para entender bien el RAG híbrido o la búsqueda híbrida, hay que entender también qué es un RAG, obviamente, ¿no? Lo he explicado 1000 veces en 1000 vídeos y creo que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, aún así, por si hay alguien que no lo sepa todavía, lo voy a explicar de manera muy rápida. Esto sería lo que conocemos como RAG, ¿no? Que sería una búsqueda semántica. ¿Por qué? Porque tú coges un documento, lo partes en chunks, en trocitos, y con un modelo de embeddings conviertes cada chunk en vectores. Estos vectores, como veis, son 0,134, 0,674, ¿vale? Y esto son una posición en unas coordenadas, ¿vale? X e Y. Entonces, cuando tengas todos esos vectores, los meterás en una base de datos vectorial. Entonces, todo esto luego, a la hora de hacer una búsqueda, el usuario hará una pregunta al agente, el agente convertirá con un modelo de embeddings esa pregunta en vectores y la que mayor similitud semántica tenga será la respuesta que más precisión tenga, supuestamente, para la pregunta del cliente, ¿no? Entonces, todo esto son búsquedas semánticas, ¿vale? Que es por probabilidad, ¿vale? Como esto está ubicado en unas coordenadas, pues donde más se acerquen esas coordenadas es lo que supuestamente es lo correcto, ¿vale? Pues estos vectores se llaman vectores densos. Y esto está muy bien, pero muchas veces no es tan preciso. ¿Por qué? Porque, como veis aquí, si yo imaginaos que busco unos auriculares y yo pongo auriculares del nombre que sea, ¿no? Me va a devolver esos auriculares, pero claro, esos auriculares pueden ser de diferentes colores, de diferentes modelos. Incluso aunque yo le ponga el color azul, ya el solo hecho por tener la palabra auricular, me va a devolver como diferentes modelos que se parezcan, ¿no? Porque se llaman auricular X, Y, Z, ¿vale? Entonces, está muy bien muchas veces por eso mismo, porque te devuelve no solamente el producto exacto, sino que también te devuelve productos parecidos, ¿no? Eso está bien, pues imagínate que un cliente está en una web y quiere buscar auriculares, pero no sabe uno en concreto. Dice, pone auriculares azules, auriculares X, Y, Z. Y quiere ir viendo diferentes auriculares, pues viene ideal para eso, ¿no? Para que te recomiende más productos que sean parecidos a este. Pero muchas veces lo que buscamos es un producto en concreto o algo en concreto por su código de producto o lo que sea. Entonces aquí es cuando ya falla un poco, ¿no? Porque no es tan preciso. Pero luego tenemos, como toda la vida, la búsqueda léxica, que básicamente sería lo mismo, pero en este caso, en vez de ser vectores densos, serían vectores esparcidos o sparse vectors, ¿vale? Están los dense y los sparse. Entonces, a diferencia de los vectores densos, básicamente aquí, como veis, son números enteros, no son decimales, y es como que a cada token le asignarías un número entero, ¿vale? Es decir, esta palabra, perro, tendría el número 123, gato, el número 674. Entonces, no hay coordenadas como tal, y no es que se aproxime más o no, ¿vale? Tú aquí, en los vectores densos, la gente, bueno, el modelo le da una probabilidad de que se acerque más o menos en base a la posición que tenga en las coordenadas. En cambio aquí no, aquí es exacto, es decir, si el cliente pregunta por un perro, el input de ese cliente, la palabra perro va a tener el número 123 y tiene que coincidir exactamente con el número 123 de aquí. Entonces no es como por probabilidad, sino que es más exacto. Por eso la búsqueda léxica es justamente ese mismo vector. Y bueno, pues aquí tendríamos los vectores esparcidos. Entonces, bueno, pues si tú buscas el modelo B653, vas a obtener el modelo B653. ¿Por qué? Porque coincide, o sea, en el input tendrá ese mismo vector que este. Irá directamente a ese vector, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La idea del RAG híbrido es fusionar estos dos modelos, ¿no? Y que, bueno, que la gente pueda tanto buscar de manera semántica como buscar de manera léxica, ¿no? Y esto vamos a verlo cómo lo hacemos en N8N. Os lo he preparado tanto en Supabase, en Pinecone y en Qdrant, en 3 bases de datos vectoriales. Y vais a ver que vamos a necesitar dos columnas, la de columnas de los vectores densos y la de los vectores esparcidos, ¿no? Bueno, después de muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, he conseguido montar 3 hybrid RAG, ¿vale? Tanto en Supabase, en Pinecone y en Qdrant. Están ordenados por nivel de dificultad, ya lo entenderéis ahora.
Así que si estás en esta parte del vídeo, espero que le dejes un like porque me ha costado bastante montar todo esto. Entonces, bueno, empezamos con Supabase, ¿vale? Os lo voy a montar todo paso a paso para que lo veáis. No sé cuánto dura este vídeo, pero vamos a explicarlo todo, ¿no? Supabase, primero tenéis que buscar la documentación oficial de Supabase para hacer un RAG híbrido, que la tenéis aquí, ¿vale? Aquí tendríais toda la documentación. Todos estos enlaces os los voy a dejar en la descripción del vídeo para que vosotros mismos podáis verlo, ¿no? Bueno, aquí tendríais un poco todo cómo funciona. Entonces, este para mí es el más fácil porque te lo da todo muy hecho. Entonces, así brevemente, bueno, como siempre, esta sería la parte donde subes el documento y aquí es donde haces la consulta, ¿no? Subes tu documento en Drive, lo descargas, extraes la data y luego lo subes a la base de datos vectorial, la cual va a tener tanto una columna de vectores densos con una columna de vectores esparcidos, ¿no? Como hacemos literalmente como cuando hacemos un RAG. La cosa es que hay que saber cómo montar esa base de datos, ¿no? Ahora lo enseñaré. Y luego, bueno, tienes tu agente normal y esta vez aquí en vez de tener el típico RAG con su base de datos vectorial, todo, vamos a hacer un HTTP en el cual vamos a llamar a nuestra base de datos de Supabase, ¿no? Con la query que nos mediaría el usuario, ¿vale? Entonces, para montar esto, bueno, primero pondríamos el trigger de Drive, ¿vale? Vamos a copiarlo aquí tal cual. Vale, aquí lo tenemos. Luego, una vez tenemos esto, le ponemos el de download, ¿vale? Vamos a Drive, Google Drive y le damos a download, ¿vale? Esto es como siempre, como cualquier RAG que hacemos. Y el extract from file, que vamos a ponerle edpdf, ¿vale? El documento, que ya lo habréis visto en vídeos anteriores, es este de aquí, ¿vale? Es el Real Decreto con todas las leyes que tiene, ¿vale? Un buen documento de 158 páginas, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo subido en una carpeta en Drive y si yo, por ejemplo, aquí ejecuto esto, me aparecerá mi documento, ¿vale? Entonces, luego, para poder descargar ese documento dentro de N8N, vamos a ampliar esto un poco, lo que hacemos es, aquí ponemos by ID y en esquema nos iríamos a este ID de aquí abajo. Este, el que tiene letras. No os confundáis con los otros porque no, ¿vale? Y le damos así y ya tendríamos nuestro PDF descargado, ¿vale? Aquí lo veis. Vale. Ahora, para extraer toda la información, bueno, tenemos el de PDF porque es tipo PDF, como veis aquí, y ponemos data y ya estaría. Y lo tendríamos aquí descargado. Bueno, habría que ejecutarlo desde aquí. Y lo tendríamos, ¿vale? Luego, aparte, yo hago una cosa, por este documento en concreto, que bueno, aquí no está, creo, que era, bueno, esto lo haré luego en el de Pinecone, que era quitarle estos puntitos de aquí, ¿vale? Pero eso lo haré luego. Vale, entonces, una vez tenemos esto, ahora vamos a irnos a Supabase. Entonces, ponemos aquí Supabase, nos metemos, Start Your Project, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. En este caso yo estoy utilizando el de RAG híbrido, vamos a crear uno nuevo. Entonces le das a New Project y, bueno, pones el nombre que tú quieras. Voy a poner RAG Hybrid Video, por ejemplo, ¿vale? Le pones una contraseña que tú quieras y, bueno, eliges, yo en este caso, el que esté más cerca, que es este, ¿vale? Y creas tu nuevo proyecto. Vale. Vale, tenemos el proyecto creado, como veis aquí. Entonces, lo primero que vas a hacer ahora es irte a Database. Dentro de Database te vas a ir a Extensions. Y aquí vas a activar una que se llama Vector, ¿vale? Esta la activas, que va a ser necesario para luego, ¿no? La activas así y ya lo tendrías de color verde, ¿no? Entonces luego te vas a ir al SQL Editor, donde aquí vas a poder picar el código que tú quieras de SQL. Y vas a irte a la documentación que te he pasado del RAG híbrido, bueno, del Hybrid Search, y el primer código que veas, este de aquí, le vas a copiar y le vas a pegar. Que esto lo que hace básicamente es crear la tabla Documents, ¿vale? Entonces la copias y la pegas. Pero antes de crearla vas a cambiar los embedding vector. ¿Por qué? Porque este está en 1512, pero lo queremos en 1536.
porque vamos a utilizar el modelo de OpenAI, que es el Small, que es básicamente, bueno, que de base tiene esta dimensión, ¿no? 1536. Hay diferentes, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar este. Entonces le das a Run y como ves, te aparece correcto, ¿no? Vale. Luego vamos a irnos a otra vez aquí y vamos a copiar esto, que aquí vamos a crear, ves cómo es que te lo da todo muy hecho el SupAI, por eso es el más fácil. Vamos a crear tanto el índice de los vectores densos y los esparcidos, ¿no? Entonces, bueno, lo copiamos, quitamos el que teníamos y pegamos este. Y le damos a Run. Esto va a salir success, perfecto. Nos vamos a ir otra vez a la documentación, vamos a ir al siguiente, que sería este de aquí, y vamos a copiarlo todo. Aquí estás creando una función llamada hybrid search, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a... Entonces nos vamos a ir aquí, quitamos esto, pegamos, pero antes lo mismo, tenemos que cambiar el tamaño de los embeddings a 1536, ¿vale? Y le damos a Run. Entonces, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a irnos a Edge Functions, ¿vale? Open Editor, y tenemos que reemplazar esto por esta parte de la documentación, que sería esta de aquí, ¿vale? ¿Veis? Edge Functions sería esta. Copiamos y pegamos, ¿vale? Aquí lo primero que tenemos que hacer ya de primeras es cambiar el modelo. Como veis es el large, yo voy a utilizar el small, podéis utilizar el large perfectamente, ¿eh? Y esto vamos a poner 1536. Perfecto. Pero como veis os pide, bueno, aquí os pide la vuestra API de OpenAI, ¿no? Entonces, primero, bueno, vamos a ponerle un nombre a esta función, va a ser, bueno, hybrid search, por ejemplo, y le damos a deploy function, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos nuestra función, ¿vale? Con su URL, ¿vale? Su endpoint. Entonces, ahora si nos vamos a secrets, aquí podemos conectar nuestra API, ¿no? Entonces ponemos OpenAI API, lo metemos en OpenAI Platform. Y bueno, básicamente os tenéis que ir a vuestro perfil y API Keys, y aquí tendríais todas vuestras APIs. En este caso voy a crear una de prueba, vídeo, voy a poner, seleccionamos y creamos. Copiáis esta API, vais aquí, ponéis, pegáis aquí esto y aquí tenéis que poner esto de aquí, Open API Key, ¿vale? Esto es justamente como se llama en el código, ¿vale? Se me ha olvidado antes copiarlo, pero bueno, en el código os aparecía Open API Key, pues eso que se llama va a tener el valor de la API de OpenAI, ¿no? Entonces se tiene que llamar exactamente igual, muy importante. Le damos a guardar y ya tendríamos aquí abajo nuestra API de OpenAI, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya os puedo enseñar un truquito, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Si nos vamos a aquí, veis este curl de aquí, podemos copiar este curl, ¿vale? Y nos vamos a N8N, por ejemplo, añadimos un HTTP, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, y aquí pone import curl. Veamos, le damos a importar, y tendríamos todo nuestra URL, nuestros headers y el body, ¿vale? Entonces, bueno, está bien saberlo, así que de momento lo dejamos aquí, que esto básicamente va a ser lo mismo que este HTTP, ¿vale? Pero bueno, así ya tenemos los datos para luego pasarlos, ¿no? Lo único que sí que hay que cambiar sería esta parte de aquí, en el body, esto de aquí, si nos vamos a la función que estaría aquí, como veis, el input que hay que pasarle, ¿veis? Es query, ¿no? Entonces aquí habría que cambiar el name por query y en el valor pues irá la variable, en este caso del agente o de, bueno, del nodo que vaya a hablar, ¿no? En este caso, aquí abajo, como veis, utilizamos el nombre query porque es el input, que es el que pone aquí, query, y el valor de esa variable query sería, bueno, en este caso lo define automáticamente el modelo, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos ahora más adelante. Entonces, ahora lo importante es conectar
la base de datos de Supabase, ¿no? Entonces, bueno, lo que habría que hacer es, vamos aquí, ponemos Supabase Vector Store, añadimos documentos a la base de datos, Insert Documents, elegiríamos la tabla de documentos, que es la que hemos creado antes, que es esta de aquí. Si nos vamos aquí arriba, esta, ¿veis? Tabla Documents, pues sería eso, la tabla Documents, ¿vale? Y ya está, de aquí lo dejamos así. Y ahora, como siempre, como un RAG normal, bueno, te pide el modelo de embedding, que vamos a utilizar OpenAI, el small, ¿vale? Y aquí no haría falta poner las dimensiones, aquí tú puedes configurar la dimensión, pero como de base el small ya tiene 1536, por eso lo hemos añadido antes, ¿no? Entonces no haría falta tocar nada, ¿no? Y luego, bueno, aquí le pondríamos el default data loader y del text splitter, bueno, como siempre el recursive character splitter, ¿no? Entonces, bueno, por último, que yo ya tengo conectada la API de Supabase, pero lo tengo conectado al otro proyecto, vamos a crear una nueva API, vamos a poner Supabase Video. Y necesitamos el host y la API key, ¿no? Entonces, para ello nos vamos aquí, tendríamos que irnos a Project Settings y nos iríamos a Data API. Y aquí en Data API tendríamos tanto la URL, la copiamos, la pegamos aquí, como la API key. Bueno, aquí también está. Copiamos la API key y la pegamos. Vamos a guardar y ya tendríamos nuestro Supabase, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente no hace falta decir que también habría que conectar la API de OpenAI si no la tenéis. Y ahora vamos a darle a test, a ver lo que pasa. Va un poco petado porque lo tengo demasiado ya en este workflow. Y como veis da un error, ¿vale? Porque no ha encontrado la columna metadata, ¿vale? Este error me pasó a mí también. Y entonces lo que tenéis que hacer es, porque básicamente en la documentación del RAG en ningún momento hemos creado esa columna de metadata, ¿no? Entonces para ello lo que tenemos que hacer es irnos a Supabase, nos vamos a Database, la abrimos y bueno, habrá que añadirle el campo aquí, ¿veis? Tenemos los embeddings y los esparcidos, los vectores TS y faltaría la columna metadata. Y le vamos a dar de tipo el JSON binario, ¿vale? Le damos a guardar, perfecto. Y si ahora volvemos a probarlo, vamos a probar ahora. Como veis, ahora no parece que no da ningún error, porque sí que hay un campo, y si nos vamos a nuestra Supabase, F5, aquí tendríamos todo el contenido cargado, ¿no? Tendríamos, bueno, el contenido de texto, ¿vale? De los chunks, y tendríamos los vectores densos aquí, el 0,03 etc. Y tendríamos los vectores esparcidos, ¿no? Los sparse vectors aquí, ¿vale? Con sus números exactos, 14, 17, 6, 19, 12, ¿vale? Bien, entonces ahora para el tema de hacer la consulta, pues básicamente crearíamos, bueno, vamos a coger este de aquí, esto lo necesito, solo puedo poner uno por cada workflow, nos vamos aquí y nada, crearíamos un agente, para no tardar mucho vamos a copiar este, ¿vale? Y nada, aquí básicamente la configuración de esta agente, bueno, puede ser lo que queráis, le hemos dado un prompt, que es: eres un agente experto en el Real Decreto, que es el documento que tiene, y deberás siempre consultar tu base de conocimientos para responder la pregunta con la mayor precisión posible. Solo generarás una respuesta basada en los resultados obtenidos por la base de conocimientos. ¿Por qué? Porque obtiene varios resultados, entonces para que solo genere uno, ¿no? Bueno, luego OpenAI, creo que utilizo el 4O, una memoria simple,
y nuestro HTTP, ¿no? Le pondremos la descripción, el método post y aquí, bueno, podemos copiar lo que hemos hecho antes, para eso lo hemos hecho. Cogemos la URL, la pegamos aquí, porque esta es la antigua, esta que tengo aquí es la del otro hybrid rag. Y bueno, aquí tendríamos autorización, es la misma API y lo mismo. Aquí solamente faltaría poner... Vale, ya está, tendríamos todo porque está configurado. Es el body, como os he dicho antes, el input, la variable query y, bueno, esto básicamente le das aquí, le das estas estrellitas de aquí y automáticamente lo define la inteligencia artificial, ¿no? Lo que sería el input del usuario. Y ya estaría. Le damos a guardar y ahora si queremos hacer alguna consulta, ¿vale? Por ejemplo, entonces ahora, por ejemplo, si vamos al Real Decreto y copiamos, vamos a poner esto de aquí, esta palabra exacta, ¿vale? Y si la pegamos, está cargando. Vale, y me dice, la copropiedad de participaciones sociales o acciones se regula en el artículo 126, que esto es correcto, es en el artículo 126, establece que en caso de copropiedad sobre participaciones o acciones, los corporativos deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos sociales. Y bueno, es exactamente esto. Los copropietarios habrán de asignar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán a la solidaridad. Bueno. Entonces, si ahora nos vamos al HTTP y nos fijamos, como veis, cada palabra se está asignando un número entero, que serían los vectores esparcidos, ¿no? Tendríamos la palabra acción, tiene estos números. La palabra acuerdo tiene el número 6 asignado. La palabra administrador, el número 49. Entonces, cuando tú le preguntas por esto, cada palabra va a tener su número. Entonces va a ir a buscar exactamente esos números. Por lo tanto, por eso te devuelve con mayor precisión justamente ese chunk en concreto, ¿no? Aquí también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si hay varias palabras, porque obviamente, imaginaos que yo le digo artículo 126. Este 126 a lo mejor puede aparecer, bueno, pues yo qué sé, en la página 126, por ejemplo. Entonces, el número va a seguir teniendo un valor, es decir, 126 va a tener un valor de, bueno, el número que sea, ¿no? Entonces, se puede confundir y buscar, en vez del artículo 126, la página 126, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso, pero lo bueno es que también utiliza los vectores densos, ¿no? Aparte de los vectores esparcidos. Entonces, bueno, está interesante, pero como siempre, no hay nada perfecto y tiene cosas que fallan, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de contexto, que eso, el contexto al RAG que expliqué en mi vídeo, lo solucionaría, ¿no? Es decir, imaginaos que yo le pregunto por el artículo 129, que veis que es bastante denso, imaginaos que este chunk me lo parte en dos trozos, es decir, tenemos un chunk aquí y el otro esta parte. Aquí en ningún momento aparece la palabra artículo 129, entonces por lo tanto este chunk le va a dar menor precisión, menor puntuación que a este, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que el hybrid RAG no se encarga de solucionar. Ahí habría que meter un contexto al RAG, ¿no? Pero la idea es tener diferentes herramientas que sepáis que hace cada una, incluso poder juntarlas de alguna manera y tener el RAG perfecto, ¿no? O con menores puntos de debilidad, ¿no? Entonces, una vez hemos hecho el de Supabase, vamos a pasar a Pinecone, ¿vale? Que en Pinecone no deja tan mascado como en Supabase. Vais a ver que tenemos que hacer más cosas a mano desde dentro de N8N, pero aún te da bastantes modelos que tienen ya incorporados Pinecone y te lo hace mucho más fácil que, por ejemplo, Qdrant, ¿no? Entonces, bueno, para explicar rápidamente qué hace Pinecone, como siempre tenemos el archivo en Google Drive, ¿vale? Como en Supabase, lo descargamos, obtenemos la data. En este caso lo que utilizo es esto, que esto básicamente lo hago para quitar los puntos que tiene el documento, ahora lo veréis, corto en página 7, básicamente es para quitar estos puntos de aquí, que ocupan espacios y no lo necesito, y corto a partir de página 7 creo que es, que sería aquí. ¿Ves? Corto a partir de aquí y ya tengo texto, ¿no? Vamos, eso es justo para este documento. Luego, lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Es hacer la parte de los chunks a mano.
porque no hay ningún nodo como tal en N8N nativo que te permite hacer. Sí que es verdad que cuando hacemos, o sea, básicamente ese chunking sería como esto de aquí, ¿no? Pero como en este caso necesitamos partirlo antes, no hay un nodo como tal suelto que permita hacer esos chunks, ¿no? Entonces necesitamos utilizar esto de aquí. Esto es un código que lo que hace, esto se lo podéis preguntar a ChatGPT o a Grok, que lo que hace es, bueno, va a partir el documento en diferentes chunks y tú le vas a dar un chunk size, es decir, un tamaño de chunks, de los tokens de cada chunk, de cuánto va a tener, y un chunk overlap, que esto es para que haya solapamiento entre chunk y chunk, es decir, la parte final del chunk sería, imaginaos que nos vamos a este artículo, pues que imaginaos 100 últimos tokens, que son los 100 últimos tokens del primer chunk, van a estar también solapados en el segundo chunk, es decir, el segundo chunk va a empezar con esto, ¿de acuerdo? Y así no pierdes contexto, porque si cortas de repente a mitad, luego al siguiente chunk no tiene un contexto previo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta sería la función que permite hacer el chunking, ¿no? Como siempre vais a tener la plantilla en mi WhatsApp, en la comunidad de WhatsApp, para que las podáis descargar, tanto el Supabase, Pinecone como Qdrant, y toda la documentación la tendréis en la descripción del vídeo, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos un loop, ¿vale? Este loop básicamente es porque imaginaos que mi documento tiene, no sé, 1000 chunks. Yo no puedo enviarle los 1000 chunks de golpe, porque petaría el STTP, ¿no? Entonces con el loop lo que permite es ir enviando de chunk, yo qué sé, 100 en 100, por ejemplo, de 100 chunks en 100 chunks, ¿no? Entonces permite una carga más progresiva. Luego le metemos un array, que básicamente, imaginaos que aquí tenemos 100 chunks, pues agruparía esos 100 chunks que están en objetos individuales en un solo array, ¿no? Llamado chunk, con todos sus subchunks, por decirlo así, ¿no? Luego le meteríamos este código para formatearlo de la forma correcta de cómo se tiene que enviar a Pinecone. Y una vez tenemos esto, llamaríamos tanto al HTTP denso como al esparcido, ¿no? Entonces, para esto es como que el chunk, primero, imaginaos, cogemos un chunk del documento y ese chunk lo vamos a convertir, ¿vale? A embeber en vectores densos con el modelo de OpenAI, ¿no? Es decir, el Multilingual Large. Pero la URL que vamos a poner es una URL que te proporciona Pinecone, ¿vale? Que eso está muy bien, para poder embeber estos chunks, ¿no? Ahora pasaremos bien a la configuración de todo, pero para explicarlo así de manera más sencilla, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los esparcidos, que utilizaríamos la misma URL, pero en este caso utilizaríamos un modelo que te proporciona Pinecone también, que está muy bien, que es básicamente es un modelo que permite eso, coger los chunks y embeberlos en vectores esparcidos, ¿no? Entonces, bueno, una vez tendríamos el chunk con sus vectores densos y sus vectores esparcidos, aquí construiríamos un array para subirlo a la base de datos de Pinecone, ¿no? Aquí construiríamos como el formato correcto para poder enviarlo a Pinecone, y aquí bueno, obviamente nombrando la URL de mi base de datos, de mi clúster y todo, subiríamos lo que sería la variable que hemos creado aquí, sería como el array que hemos hecho en este código, ¿no? Como el formato correcto. Y subiríamos los vectores, tanto densos como esparcidos, a la base de datos, ¿no? Y luego, una vez tenemos esto, bueno, aquí sería un poco prácticamente como el que hemos utilizado en Supabase, pero un poco más complejo, porque como veis siempre estamos utilizando los dos separados, va por separado. Bueno, tendríamos una herramienta, en vez de llamar a un HTTP directamente, llamaríamos a otro workflow, que aquí faltaría este nodo, ¿vale? Llamaríamos a este workflow. Esto puede estar en un workflow independiente, ¿no? Yo lo utilizo aquí para que lo veáis. Y aquí lo mismo, cogeríamos el input del usuario, es decir, la query, la pregunta, y convertiríamos esa pregunta en vectores densos, haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, y la pregunta en vectores esparcidos. Y luego, con esa pregunta, con vectores densos y esparcidos, haríamos una query a Pinecone. Es decir, iríamos a buscar en la base de datos lo que coincida con el input del usuario, ¿no?
y ya está. Y con esto tendríamos nuestro hybrid rag en Pinecone. Entonces, es un poco más complejo, es decir, tienes que hacer más cosas manualmente, es decir, hacer el chunking, generar los embeddings de densos y esparcidos, con modelos diferentes, ¿no? E incluso con el input, pero aún así te da mucho, bueno, te da los modelos de Pinecone y te da su propia URL para subir esos embeddings, ¿no? Cosa que en Qdrant ya veremos cómo no pasa, que es aún mucho más manual, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que configurarlo, entonces para configurar esto, lo primero que hay que hacer es, obviamente, nos tenemos que ir a Pinecone, ¿vale? Nos logueamos. Y aquí yo tendría mi... Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a utilizar es el índice híbrido, ¿no? Es decir, vamos a subir tanto los vectores densos como esparcidos, todos juntos, ¿no? En el mismo índice, ¿no? Pero se podría hacer también usando vectores densos y esparcidos por separado, ¿no? Y luego subirlos. En este caso lo vamos a hacer todo junto, ¿no? Ahora veréis por qué. Lo que tendréis que hacer es, bueno, crear un índice, ¿no? Como veis, yo ya tengo mi índice de antes, el de 8N, con el tipo denso y la dimensión 1024, ¿no? Esta dimensión, lo mismo que hemos hecho en Supabase, lo ajustáis a vuestro modelo. Antes hemos usado el de OpenAI, el Small, y hemos utilizado 1536. En este caso vamos a utilizar el Multilingual Large, si no recuerdo mal, que es de 1024, ¿no? Entonces, bueno, le damos a crear índice, ponéis el nombre que queráis, vamos a poner otra vez vídeo. En este caso utilizamos el multilingual, tenéis aquí, mira, este es el de vectores esparcidos, ¿vale? Que vamos a utilizar también para los vectores esparcidos que te proporciona Pinecone, y el multilingual, que es para los densos, ¿no? Vector denso, 1024, aquí lo que os permita, porque en este caso yo no tengo el plan de pago, ¿no? Y le dais a crear índice, ¿no? Vale. Entonces aquí tendríamos nuestro índice creado. Entonces aquí tenemos tanto el nombre, que lo vamos a necesitar luego, como el host, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, irnos a N8N y, bueno, yo tengo aquí mi edit file, pero bueno, ponemos un edit files. Y podemos poner host, por ejemplo, y la URL. Y el nombre, vamos a poner name, y el nombre que yo creo que le he llamado vídeo. Sí, bueno, hacemos esto así, ¿vale? Y tendríamos el nombre y el host, ¿no? Entonces ya con esto en realidad ya podríais configurar esto paso a paso, ¿no? Es decir, ya tendríamos, si le damos aquí, ¿vale? Veis cómo se va ejecutando, hace los chunks, iría poco a poco, iría obviamente generando los vectores densos, esparcidos, construiría el array y lo subiría a Pinecone, ¿no? Hasta que lo completaría. Entonces, ahora, bueno, si nos vamos aquí, vais a ver que tengo el documento, como siempre, lo descargo, extraigo toda la data, ¿vale? Extraigo toda la data, aquí quito estos 3 puntos de aquí, como os he dicho antes, ¿veis? Se me quita con esto. A partir de la página 7, aquí haría el loop, el array de los chunks, es decir, ¿veis? Tendríamos nuestro input con todos nuestros chunks, ¿de acuerdo? Y convertiríamos el formato correcto, ¿vale? Que sería, bueno, básicamente tienes tu input y en cada input, dentro de ese input tienes el text, ¿no? Una vez tenemos esto, entonces lo tenemos que subir al HTTP de los vectores densos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, como hemos visto antes, esto va a ser tipo post. Vamos a meter la URL que nos proporciona Pinecone, que es pinecone.io embed. Vamos a crear los headers, que para esto lo que vamos a hacer es darle a Create New Credential y vas a ponerle API Key, por ejemplo, ¿vale? Y vas a buscar la API Key aquí,
vas a crear una API key de Pinecone, ¿no? Le das a create API key, pones el nombre que tú quieras, y copias la API key y la pegas aquí, ¿no? Y ya tendrías tu header. Vale. Entonces, una vez tienes el header aquí, vas a activar también estos headers y le vas a poner esto, ¿vale? Xpinecone API version 2025.01, ¿vale? Y en el body, lo que vas a hacer es nombrar el modelo, que en este caso para los vectores densos, como hemos visto, es el Multilingual E5 Large. El input type, muy importante, va a ser passage, ¿vale? Que luego cambiará para las consultas. Y en el input vamos a darle el código que hemos hecho antes, que lo hemos formateado, ¿no? Se lo vamos a pasar tal cual, así. Y con esto ya tendríamos todo nuestro input, ¿no? Entonces todo esto, estos chunks de aquí, la tanda de chunks, la va a convertir a vectores densos, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto, ahora nos toca hacer lo mismo con vectores esparcidos. ¿Cómo? Bueno, utilizamos post, la misma URL, por eso no es tan difícil, el mismo header, lo mismo, pero en este caso, en vez de utilizar el multilingual, vamos a utilizar el que nos proporciona Pinecone, que es Pinecone Sparse English V0. Lo mismo, todos igual, y le pasamos este de aquí, el mismo de antes, que sería el convert format. ¿Vale? Acordado de poner esto aquí y ya está. Y haría lo mismo. Pero en este caso, como veis, ya no son 0, algo, sino que son números. ¿Vale? Y tendríamos todos los vectores esparcidos. Bien, una vez ya tenemos esto, vamos a construir el array para poder enviarlo de la forma correcta, ¿no? Entonces, lo que hace aquí, como veis, todos estos vectores, si nos fijamos, bueno, en este caso, ahora vamos a añadirle un ID a cada vector y el valor, dentro del valor, el array de todos los vectores, ¿vale? Densos. Luego también tendríamos bueno, en este caso sería los valores densos, aquí como value, y los vectores esparcidos aquí, con el índice y todos los vectores esparcidos, ¿no? Cerramos. Luego el metadata, y ya estaría, porque aquí tendríamos un vector más, ¿vale? Así como se configuraría el vector, su ID, valor, con todos los vectores densos, vectores esparcidos, con su índice, bueno, sus índices y sus valores. Y la metadata, ¿vale? Con el texto original del chunk. Y una vez tenemos esto, ya solamente habría que aquí nombrar. Por eso me he guardado antes en lo que sería el host o el index host, ¿vale? Que sería con la URL, guión vectors upsert, ¿vale? Tipo post, y lo mismo, es que es todo el rato lo mismo. Header que ya hemos conectado de Pinecone, estos headers, y en este caso le pasaríamos la variable que hemos creado aquí, como, bueno, en este caso JSON output, porque es el nodo que viene anteriormente, ¿no? Con todo. Como veis aquí, y ya estaría. Y con esto subiríamos todos los vectores a la base de datos, ¿no? Y básicamente le ponemos un prompt al agente, eres un agente experto en el Real Decreto, como el de antes, deberás siempre consultar tu base de datos. Aquí le pasamos la base de conocimientos, la query, y la definimos con el agente. Y en el when execute validador del workflow le ponemos de nombre query y tipo string, y ya estaría. Con esto ya tenemos lo suficiente para llamar aquí. Entonces ahora aquí volvemos a coger el nombre y el index, ¿vale? Básicamente para poder llamarlo ahora luego aquí. Y esto es lo mismo que hemos hecho antes, pero solamente para el input del usuario, ¿no? Entonces utilizamos esta URL, el JSON va a ser, como veis, el input type antes era passage y ahora es query, ¿vale? Por eso os he dicho que os fijéis en esto, que es importante. El modelo multilingual, y en este caso el input text va a ser, va a ser la query que venga del usuario, ¿no? Para esa query, ese input que está en tipo texto, convertirlo con vectores densos. Y lo mismo con los esparcidos, pero en vez de utilizar el modelo multilingual, utilizamos el Pinecone. Y ya estaría. Y una vez tenemos esto convertido en los dos vectores, hacemos la query. Cogemos otra vez el index host para llamar a nuestro index de Pinecone y le hacemos la query. Lo mismo, los headers,
los headers, y en el body le vamos a pasar el namespace, por eso hemos creado el edit files antes, con el name, ¿vale? El nombre del índice, vector, que va a ser los vectores densos, ¿vale? Y sparse vector, que va a ser los vectores esparcidos. Bueno, el índice y el valor, ¿vale? Como veis, siempre viene el índice y el valor, como os enseñaba antes. Y nada, esto ya lo tendríamos así. Y nada, con esto ya estaría configurado todo. Entonces, si ahora yo le hago una pregunta, vamos a hacer la misma pregunta de antes, esta por ejemplo, ¿vale? Nos vamos a ir a executions ahora, porque esto no lo vais a poder ver cómo se ejecuta, pero bueno, en el caso de la copropiedad de participación sociales o acciones, el artículo 126 del Real Decreto establece que los corporativos deben asignar a una sola persona para el ejercicio de derechos socios, ¿no? Entonces, si nos vamos a ejecuciones, aquí sí que se habría ejecutado esto, que sería la query. Por lo tanto, la query es esta, copropiedad, que es lo que le he dicho yo. Y aquí, como veis, me convertiría en vectores densos mi query como tal, ¿vale? Tipo denso, ¿vale? Y haría lo mismo con los esparcidos, ¿no? Pero usando el Pinecone sparse. Tendríamos aquí todos los vectores con sus índices. En este caso es muy poco porque son literalmente 4 palabras o 5 palabras. Y pues, bueno, me convertiría cada una con su esto. Y por último, haría la query. Y luego tendríamos la parte del score, que es como la puntuación que le da tanto a los vectores densos como a los esparcidos, ¿no? Es como una puntuación conjunta de los dos sistemas, ¿no? De la búsqueda semántica con la búsqueda de índice, ¿no? Y nada, aquí veis como la puntuación va bajando, porque le hemos dicho aquí abajo que... perdón. Le hemos dicho aquí que con el top K lo que le das es que te devuelva 10 chunks, ¿no? Le puedes poner la configuración que tú quieras, puedes ponerle 20 o lo que sea, ¿no? Pero en este caso le hemos puesto 10, que esto básicamente es lo que hacíamos con el RAG también, decirle cuántos necesito que me traigas, ¿no? Y de esos 10, pues ha ido poniendo la puntuación a cada uno. Y ya está, con esto tendríamos lo que sería el hybrid RAG en Pinecone, ¿no? Es un poquito más complejo, sí que es verdad que en Supabase, pero bueno, está muy bien y aún no es tan complejo como en Qdrant, como ahora veremos, ¿no? Como tenéis este workflow en mi comunidad de WhatsApp, que os podéis unir, tenéis un link en la descripción de este vídeo para poder uniros y la podéis descargar totalmente gratuita, ¿no? Y por último, iríamos con Qdrant, ¿vale? Que es muy parecida a Pinecone, pero no tiene esos endpoints de embed, como hemos visto aquí, ¿vale? No tiene estas URLs y tampoco tiene su modelo de Pinecone sparse, ¿no? Tienes que utilizar tu modelo, y en este caso yo utilizo uno de Hugging Face, ¿no? Entonces vamos, tiene algunos pequeños detalles, pero bueno, vamos a ir analizándolo poco a poco, ¿no? Y para acabar, vamos a hacerlo con Qdrant. Os voy a ser totalmente sinceros, he estado muchas horas y no he conseguido que funcione, ¿vale? Ahora os explicaré el por qué no lo he conseguido en la query en Pinecone. Ahora os explicaré el problema y si alguno es capaz de solucionarlo, me encantaría que me lo dejáis en los comentarios o que en la comunidad de WhatsApp me hablarais o me entrarais por WhatsApp o donde sea, por correo, y me dijerais que lo habéis solucionado y cómo lo habéis solucionado, ¿vale? Porque no he sido capaz. Pero bueno, sí que he aprendido bastante y está muy interesante el tema de Qdrant, ¿no? Si nos vamos a la documentación, ¿vale? De Qdrant, que sería esta, Qdrant ha construido, bueno, las queries, bueno, el hybrid search, ¿no? Pero, obviamente, no es como Pinecone y no te dan, pues, como el endpoint para hacerlo, ni te dan los modelos para poder hacerlo. Tienes que buscarte tú la vida, pero sí que te explica, aquí está bastante bien documentado, y te explica muy bien cómo se hace, cómo tienes que seguirlo, e incluso diferentes búsquedas como el re-ranking, que está muy, muy interesante. O sea, os recomiendo que leáis todo esto porque está muy interesante, ¿no? Pero es muy similar a Pinecone. Es decir, nosotros tenemos, como siempre, nuestro drive, en este caso, bueno, esto para guardar lo que sería el index host y el namespace, como en Pinecone, nuestro Google Drive,
para descargar ese documento, extraemos la data y aquí hacemos lo que hemos hecho antes de lo de la página 7 y hacemos el chunking, que es exactamente igual, partimos todo, ¿vale? Y el loop, ¿vale? Al final es todo igual, o sea, tienes que hacerlo todo manualmente. La diferencia que en los HTTPs, pues primero ya no existe la URL de Pinecone embed, sino que tienes que generarlos, pues en este caso lo hacemos con OpenAI, ¿vale? Obviamente el header de OpenAI, todo, porque es el modelo, y el text embedding, el small, ¿no? Y le pasamos en el input el nodo code que hemos creado antes, este de aquí, ¿no? Entonces, que sería este. ¿Qué pasa? Que para, por ejemplo, Sparse sí que había un modelo en Pinecone, que era Pinecone-Sparse, ¿no? Entonces estuve investigando y, por ejemplo, en Hugging Face hay un modelo que se llama Splay, ¿vale? Que, bueno, permite hacer los modelos de esparcidos. Entonces lo mismo, llamamos a este, ¿vale? Conectamos la API de Hugging Face, ahora os lo voy a enseñar cómo se hace. Esto así, los headers, content type, application JSON y aquí, bueno, inputs, el nodo de convert format y en options, bueno, le ponéis esto, white for model true, ¿vale? Entonces, en Hugging Face, ¿vale? Vamos a poner Hugging Face normal. Y nos metemos aquí. Y aquí, bueno, ya tenéis que crearos un perfil, ¿vale? Y nos vamos a ir a Access Token para poder contener la API, ¿no? En este caso creáis un nuevo token y tenéis que darle este permiso de aquí, el Make Calls to Inference Providers. Le aceptáis este de aquí, le ponéis un nombre al token y aquí abajo le dais a crear token, ¿no? Copiáis el token y os vais a N8N y bueno, aquí lo mismo, os pedirá en este caso el nombre que pondréis API Key y el valor la API Key tal cual, ¿no? Y ya tendréis, bueno, la API de Hugging Face. Luego, lo mismo, content type, tal, y ya estaría. Entonces, una vez tenéis esto, es lo mismo que antes, ya tenéis los vectores densos y los vectores esparcidos. Ahora, aquí, lo mismo también que hemos hecho antes, creamos el array como tal, no hay que hacer nada más. Lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos a Quadrant, y obviamente pues creamos como siempre nuestro, como hemos hecho en Pinecone y en Supabase, creamos nuestro espacio, ¿no? Nuestro clúster. En este caso yo tengo este clúster. Aquí le dais a Create y creáis vuestro clúster. Y dentro de vuestro clúster yo he creado una collection. ¿Cómo he creado esta collection? Lo he creado con un HTTP, si no recuerdo mal. Está por aquí. Este HTTP creo que es. Bueno, básicamente pones el método put. Tenéis que poner la URL, que esta URL básicamente es bueno, vuestro ID de vuestro clúster y http y .quadrant.io. Es decir, si nos vamos aquí, pues este es vuestro ID, ponéis http copiáis esto y lo pegáis y ponéis, o podéis meterlo en una variable, por ejemplo, también, .quadrant.io. Luego collection y aquí nombráis cómo va a ser vuestra collection, el nombre de vuestra collection, el nombre que vosotros queráis, lo ponéis aquí. Luego conectáis obviamente los headers de Quadrant con su API Key, API Keys, y bueno, aquí o la creáis o si la tenéis ya, pues copiáis la API Key, ¿no? Y luego aquí le ponéis los headers y en este JSON lo configuráis de esta forma. Entonces, para los densos le vamos a meter, como hemos dicho, el tamaño 1536 porque utilizamos el small y luego cosine, ¿vale? Y luego en sparse vector, bueno, lo dejamos así, tal cual, ¿vale? Y con esto, si yo le doy a execute step, me crea mi collection en Quadrant. Si nos vamos aquí, tenemos la collection, ¿vale? Con sus parámetros. Entonces, una vez tenemos esto, ahora ya podemos subirlo aquí, ¿no? Voy a meter el método put, me va a pedir la URL otra vez del Quadrant y lo mismo, collection, el rag híbrido, porque así es como lo hemos llamado, y points. Header de Quadrant, y esto sería igual que Pinecone, le metemos los headers
Y en el sendBody la variable del array que hemos creado aquí, ¿no? Sería este. Y ya está, con esto ya tendríamos lo que sería la base de datos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? Vale, bueno, esto lo mismo, metemos un agente que pondríamos aquí, metemos el agente de IA y al hacer esto como en Pinecone, cuando metíamos, bueno, tenemos una query y entonces esa query tenemos que pasarla a vectores densos y a vectores esparcidos, ¿no? En este caso va a ser lo mismo que los de arriba, método post, el de OpenAI, con su modelo de embedding, y en este caso el when execute vaya en el workflow, que viene la query, y está en rojo porque no tiene, ¿vale? No se le ha quitado. Y en el sparse lo mismo, pero con el de Hugging Face. URL, con los headers, y en el JSON lo mismo que hemos puesto en el de arriba, ¿no? Y tenéis que añadirle esto de aquí, mask. Hugging Face, no sé, te obliga a poner esto, ¿vale? Muy importante. Así que acordaros, si no te va a saltar un error. Entonces, una vez tenemos esto, hay que transformar en el sparse como el formato, porque te lo dice, te la tienes que meterle cuando quieres hacer la consulta, pues tienes que hacerlo con índices y values. Esto también en Pinecone había que hacerlo de esta forma, pero ya te lo daba hecho, ¿no? En este caso tenemos que configurarlo nosotros. Y una vez tienes esto, haces la query. Y aquí es donde me da error todo el rato y no sé por qué, ya no sé cómo solucionarlo. Bueno, para hacer la query, obviamente le damos la URL de nuestra collection, ponemos, bueno, de nuestro cluster, ponemos collections slash y le ponemos el nombre de nuestra collection, que le hemos llamado N8N, creo. Y luego points y query, ¿vale? Conectamos los headers, todo, y en el body, aquí es donde haces la query, ¿vale? Entonces yo hago la query y sigo la documentación. Hago el prefetch, como me dice aquí. Si veis, fijáis en todos, tiene el prefetch, esto de aquí, ¿vale? Y luego le damos en la query, le damos el embedding, ¿vale? Que esto es el generate embeddings, que es este de aquí, los vectores densos, y, bueno, using dense, ¿vale? Y en la query, la segunda query, que en realidad esto lo cambié, pero antes no era query, antes se llamaba vector dense y vector sparse, creo. Pero bueno, he probado ahora poner query, yo que sé, he probado de todo para que funcione. Y en query, bueno, los índices, que ya lo hemos conseguido, con el transform sparse, que sería este de aquí, con nuestro código. Y en valor lo mismo. ¿Qué pasa? Que llamamos a índices y llamamos al valor, ¿vale? Y using, sparse y 100, ¿vale? El problema que me da error todo el rato creo que es aquí. Es como que tú los llamas por separado y luego Qdrant los fusiona. Y creo que es en la fusión cuando él me da el problema, ¿vale? Si queréis vamos a probarlo para que veáis el error. Me da como error en la línea 19.400 o algo así. Y se ve que es eso, y no he conseguido solucionarlo. Entonces, si alguien, como vais a tener la plantilla descargada, si alguno es capaz, pues sería increíble, la verdad. Bueno, le voy a copiar algo de aquí. Vamos a poner esto. Pero me va a saltar un error. Vale. Entonces, bueno, ahora llamará y aquí saldrá de color rojo. Ahora es cuando funciona y no ves. Y si vamos a executions, aquí, y nos vamos aquí, el último error que me da es este, ¿vale? Ahora me dice JSON parameter needs to vary, ¿de acuerdo? Porque no le he puesto el JSON string file. Pero si yo aquí le pongo esto de aquí, tanto en el de vectores densos, le puse para que no me dé JSON invalid, ¿vale? Y ahora vamos aquí y guardamos y vuelvo a preguntar exactamente lo mismo. Vais a ver el error que me aparecía todo el rato, que sería este de aquí. ¿Veis? Este. Me da error, me dice que la línea 19.401, pues que falta algo como el vector o el ID o el tipo de query o lo que sea. Entonces, bueno, supuestamente creo que es fallo de la fusión, ¿no? De todas formas, eso, vais a tener la plantilla en la descripción. Me da rabia que no me haya salido, pero no lo he conseguido, he estado muchísimas horas y no he podido.
Pero bueno, básicamente funciona igual que Pinecone, pero con algunos pequeños cambios, ¿no? Pero bueno, quería traeros tanto Qdrant como Pinecone como Supabase para la gente que le guste más Supabase o Qdrant o Pinecone, pues bueno, que cada uno tenga su versión, ¿no? Y lo pueda probar. Está muy interesante, obviamente tiene sus fallos, como casi todos los tipos de RAG. Ahora que estoy subiendo tantos vídeos me estoy informando muchísimo y no hay como tal un RAG perfecto. Sí que creo que los mejores serían el de Contextual RAG y el de Hybrid RAG. A lo mejor una fusión entre ellos sería algo ideal. Hacer como un Contextual RAG, pero a la vez que sea también Hybrid RAG. Porque al final, por mucho que sea Hybrid RAG, es lo que os digo, si coges un artículo y lo partes en dos chunks, el chunk número 2 no va a tener la palabra artículo 126. Entonces no va a haber pérdida de contexto, sí o sí. Entonces, bueno, seguiré investigando, seguiré probando hasta dar con lo mejor que se pueda. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Os agradecería un like y una suscripción, la verdad, me apoyaríais muchísimo. Y bueno, si queréis las plantillas, eso, las tenéis en la comunidad de WhatsApp, totalmente gratis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.